Buenas tardes, Inge. Este es el taller grupal de Genética 2.2 AB sobre realizar el video de los laboratorios de citometría de flujo. La citometría de flujo dice que es una herramienta que se puede utilizar para obtener información sobre la sangre. Nos explica que en este laboratorio virtual se utilizará la citometría para realizar un conteo sanguíneo completo y diagnosticar tipos de leucemia, que es un cáncer en la sangre. Busca cualquier signo de cáncer que permanezca después del tratamiento. Aquí podemos ver que tenemos 4 tratamientos de la simetría de flujo. Entonces vamos a empezar con la introducción a la sangre. En la introducción a la sangre dice que la sangre está compuesta de un líquido llamado plasma y múltiples tipos de células que tienen un trabajo específico. En esta parte debemos elegir entre 3 tipos de células. El primero decimos que es una plaqueta, un trombocito, que cuando tenemos un corte las plaquetas ayudan a detener el sangrado al permitir que la sangre acumule un coágulo. Ahora tenemos los glóbulos rojos, el eritrocito. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno desde nuestros pulmones a todos los tejidos del cuerpo y transportan el dióxido de carbono. De ahí tenemos los glóbulos blancos o leucocitos que nos ayudan a combatir las infecciones. Existen múltiples tipos de glóbulos blancos, cada uno con un tipo especial. Continuamos y nos dice que en una persona sana cada tipo de célula sanguínea está presente en una proporción predecible. De las proporciones que caen fuera de lo que se considera normal, podemos ver una señal de que algo está mal. Entonces ahí procedemos a la segunda parte del laboratorio. Ahora continuamos con el segundo laboratorio, que es un conteo completo de las células de la sangre. Nos dice que un conteo sanguíneo completo o CBC es una de las pruebas de laboratorio más comúnmente ordenadas. Nos dice que la prueba mide las proporciones de diferentes tipos de células en la sangre. Las pruebas de CBC suelen hacerse manualmente a través de un microscopio. Aquí nos da la opción de hacer clic en el microscopio para ver lo que sucede. Nos comenta que en unos pocos minutos un técnico puede hacer entre 100 y 200 células. En esta opción nos pide que contemos en un minuto las células que podamos ver de la sangre, las que anteriormente ya mencionamos. Siguiendo con el laboratorio, dice que un analizador de sangre automatizado puede contar muchas de estas células. Su velocidad y su precisión lo convierten en una opción más popular. La máquina extrae una pequeña cantidad de sangre, que eso es lo que veremos a continuación. Lo primero que hacemos es tomar el pipeteador para coger el ejemplo de la muestra. Entonces aquí podemos ver cómo cogemos la muestra. Ahora cerramos y lo llevamos a la máquina. Entonces, ahí vemos cómo deposita la muestra de sangre y ahí nos dice que la máquina extrae una pequeña cantidad de sangre. Ya, entonces ahí podemos ver que los glóbulos rojos y las plaquetas tienen característicos distintivos, por lo que se pueden agrupar con un método basado en la electricidad. Las diferencias entre las células sanguíneas son más sutiles para distinguirlas. El analizador las aísla y luego la citometría de flujo para contarlas. Las células pasan a través de un tubo angosto en una sola fila. Una vez que pasan por un láser, el detector detecta la cantidad de dispersión de luz hacia adelante. Las células más grandes causan más dispersión hacia adelante y las células más pequeñas causan menos. Otro detector detecta la cantidad de dispersión de luz lateral. Las llamadas con mucho complejo interno causan más dispersión lateral y las más simples causan menos. El software de computadora cuenta las células y traza sus propiedades de dispersión de luz en un gráfico. Como cada tipo de las células tiene un perfil de dispersión diferente, podemos usar el gráfico para identificar los tipos de células presentes en la muestra de sangre y sus proporciones. Aquí nos están pidiendo que comparemos dos muestras, una entre el paciente que estamos analizando y una persona sana.
podemos ver que existe una pequeña variación. Nos dice que esta persona tiene células inmaduras. Esta persona tiene muchos más inmaduros en su sangre de lo normal. Nos dice que esta sangre lo echemos bajo el microscopio. Entonces, los resultados sugieren que la leucemia aguda es un tipo de cáncer en la sangre. El médico del paciente hará un seguimiento para ver si estos resultados se alinean con algún síntoma que el paciente puede estar experimentando, que es lo que vamos a realizar en el laboratorio número 3. Para el tercer laboratorio lo que hicimos es, como tuvimos un pequeño problema con los laboratorios de Link, lo que hicimos es encontramos el video donde realizan el mismo laboratorio, pero sin tener ningún fallo, y nosotros lo que vamos a hacer es explicarlo. Entonces, en el tercer laboratorio vamos a ver un diagnóstico de los subtipos de la leucemia. Nos dice que la leucemia ocurre cuando una célula madre en la médula ósea comienza a dividirse sin control. La médula ósea es de donde provienen la mayoría de las células de nuestra sangre. Nos explica que en una persona sana las células madres allí se dividen para formar nuevas células, que luego maduran y pasan a la sangre. En el tipo agudo de leucemia, los glóbulos blancos inmaduros crecen demasiado rápido y no maduran. Entonces nos dice que pronto se desplazan a otros tipos de células para detener el crecimiento de las células leucémicas. Nos dice que es importante comenzar el tratamiento de inmediato, pero el tratamiento correcto depende de identificar qué tipo de células está creciendo sin control. Los resultados de CBC de nuestro paciente sugieren que podríamos tener las leucemias de células B o de células T, como podemos ver en la imagen, pero no sabemos cuál, ya que estos tipos de células se ven iguales bajo un microscopio, pero responden de manera muy diferente a los tratamientos. Para averiguar qué tipo de célula está creciendo anormalmente en nuestro paciente, necesitaremos de analizar una muestra de su médula ósea. Para hacer el laboratorio, primero cogemos del pipeteador como estamos viendo y agregamos la solución lisis, que la solución lisis abre paso a ciertos tipos de células y deja intactas las que estaban en interés. A continuación agregamos unas etiquetas como podemos ver. Las etiquetas reconocen moléculas específicas en la superficie de la célula. Entonces vemos cómo las agregamos. Los diferentes, que de aquí tenemos dos tipos que agregamos a la muestra. Nos dice que las moléculas en sí son las mismas, son demasiado pequeñas para ser vistas, pero las etiquetas le permiten diferenciarse. La etiqueta azul, como podemos ver a la izquierda, unida a una molécula en la superficie de las células, y la etiqueta naranja se adhiere a una molécula en las superficies de las células T. En las azules podemos ver que se encuentran las células B y en las tomates las células T. Para detectar y medir estas etiquetas se usa un citómetro de flujo. Como antes, las celdas se alimentan en un solo archivo y Perdor ilumina cada celda a medida que pasa. Aquí podemos ver que ahora vamos a utilizar un medidor de la citometría de flujo. Como podemos ver, la muestra la pasamos a un tubo y esta la vamos a proceder a analizar. Ya, ahora que tenemos que las células se pasan en una sola línea, nos dice que cuando el láser golpea en una etiqueta, emite luz. Los detectores leen hacia adelante y dispersan lateralmente, y el color y la intensidad de la luz que se emite desde las etiquetas, como podemos ver. Cuantas más etiquetas y por lo tanto moléculas de superficie están presentes en la célula, más luz emitirá. El software de la computadora cuenta las células y las planta en un gráfico, como podemos estar observando, donde compara los resultados de nuestros pacientes con la leucemia de células B y T.
Aquí nos pide que comparemos entre la muestra que nos está mostrando a las que tenemos en las 4 opciones. Entonces podemos ver que es más parecida a la célula B. Entonces la opción sería la D, la célula B, que es la más parecida a la muestra que tenemos en nuestro paciente. Ahora vamos a revisar el cuarto laboratorio, que es para demostrar si quedan algún residuo de la enfermedad que estamos tratando de ahorita, la leucemia. Nos dice que después de 4 semanas de tratamiento, la citometría de flujo se usa nuevamente para buscar células cancerosas que permanecen en la médula ósea. Esta prueba es importante porque si las células cancerosas aún son detectables, queremos darle al paciente una terapia más intensiva. Si no hay células cancerosas detectables, entonces sabemos que el tratamiento está funcionando y continuaremos con él. Aquí podemos ver que se repite el proceso, entonces decimos que la citometría de flujo puede analizarse muchas células muy rápidamente y pueden detectar incluso una célula normal entre 10 millones de sanas. Esto le convierte en la medida más sensible y precisa disponible. Nos dice que en la década de 1960 el 95% de las células B eran mortales y aproximadamente pero hoy, debido a la citometría y las mejoras en la atención del cáncer, el 95% de los pacientes con este diagnóstico se recupera. Así finalizando los 4 laboratorios, viendo la diferencia que existía en 1960, donde el 95% de las veces que una persona tenía esto era casi mortal. Ahora con las nuevas tecnologías, las mejoras que tenemos, el 95% de estos pacientes se recuperan.